encuentren muy bien. En esta oportunidad, nuestro equipo de trabajo conformado por William Muñoz, Alejandro Cardenal y mi persona, Omar Pérez, estaremos hablando un poco y estaremos realizando experimentos específicamente sobre cómo cambia el pH ante diferentes sustancias. Entonces estaremos viendo cómo crear un ácido base casero y ver cómo este reacciona durante diferentes sustancias. Los siguientes ingredientes que utilizaremos serán los siguientes. Entonces, como indicadores ácido base extraeremos lo que es, digamos, el color de lo que es la cebolla morada, lo que es la remolacha y lo que es la zanahoria. Y como sustancias, para poder determinar cuál es el pH, utilizaremos lo que es agua, agua de sal, vinagre y zumo de limón. Listo, entonces ya una vez cortados los ingredientes para poder obtener lo que es el ácido base, tenemos lo que es, ya cortado lo que es la remolacha, la zanahoria y la cebolla morada. Para poder extraer lo que es el ácido base, tenemos que ponerlos a altas temperaturas y para ello vamos a realizarlo a través de hirviendo lo que es agua. Aquí ya tenemos el agua lo que es hirviendo, entonces uno por uno vamos a ir obteniendo lo que es el ácido base en esta primera parte de lo que es la remolacha. Entonces vamos introduciendo lo que es la remolacha para poder obtener lo que es el ácido base. Cabe resaltar que este proceso se va a resaltar de manera independiente, es decir, una vez obtengamos lo que es el ácido base de la remolacha, vaciamos la olla, llenamos nuevamente con agua a hervir y así obtenemos lo que es cada uno de los ingredientes de lo que hacen faltantes, lo que es la cebolla morada y la zanahoria. La remolacha contiene un pigmento llamado betalaina, que es sensible a los cambios del pH. En soluciones ácidas, las betalanias se vuelven rojas, mientras que en soluciones básicas se vuelven amarillas. La cebolla morada, al igual que la remolacha, contiene pigmentos sensibles al pH llamado antocianinas. Ya por último, la zanahoria contiene un pigmento llamado caroteno que es sensible al pH. En soluciones ácidas, el caroteno se vuelve rojo o rosa, mientras que en soluciones básicas se vuelve de un color verde o amarillo. Listo, ya una vez después de haber extraído los ácidos base de los ingredientes que se mostraron con anterioridad, tenemos el siguiente resultado. Entonces aquí tenemos lo que es el ácido base de la remolacha, de la cebolla morada y de lo que es la zanahoria. Ahora lo que procederemos a realizar es introduciendo o agregando unas pocas cantidades de cada uno de los ácidos bases a cada una de las muestras para identificar cuál es el pH de cada uno de ellos. Entonces para esta primera parte del experimento agregaremos lo que es el ácido base de la remolacha y lo iremos agregando a cada una de las mezclas o las soluciones para poder identificar el pH de cada uno. Comenzaremos con lo que es el zumo de limón, agregando una pequeña cantidad del ácido base de la remolacha. Agregamos un poco y revolvemos. Entonces, cuando se agrega el líquido de la remolacha al jugo de limón, que es una solución ácida, se produce una reacción de neutralización. El ácido cítrico del jugo de limón reacciona con los iones hidróxido de las betalanias de la remolacha, lo que resulta en una disminución del pH y un cambio del color de las betalanias a un tono casi de entre rosado y rojo. Ahora procederemos a echarlo en la solución de agua. Como podemos observar, cuando se agrega el líquido de la remolacha al H2O, que es una solución neutra, no hay reacción química evidente. Sin embargo, las betalainas en un líquido de la remolacha son sensibles al pH y cambian a un tono rosado o ligeramente rojizo en una solución cercana al pH neutro, tal como lo podemos evidenciar aquí. Ahora, pasando a lo que es el vinagre, tomamos un poco de remolacha. ¿Y qué podemos evidenciar? Ya que cuando se agrega el líquido de remolacha al vinagre, que es una solución ácida, se produce una reacción de neutralización similar a la del jugo de limón. El ácido acético del vinagre reacciona con los iones hidróxido de las betalanias de la remolacha, lo que resulta en una disminución del pH y un cambio de color de las betalainas de la remolacha a un tono o a una tonalidad casi rojo intenso o casi rosado. Y ya por último, para el agua de sal o el agua saturada con cloruro de sodio, agregamos aquí un poquito.
¿Qué podemos observar? Y es que cuando se agrega el líquido de la remolacha al agua con sal, que es una solución ligeramente alcalina, las betalainas de la remolacha cambian a un tono, como podemos ver aquí, casi rosadito pálido, que significa un aumento del pH en la solución. Ahora procederemos a mezclar lo que es el ácido base de la cebolla morada con las mismas mezclas que teníamos en la parte anterior. Entonces procederemos con, primeramente, con el zumo de limón. Vamos agregando unas pocas gotas. Entonces agregamos una cucharadita. Y revolvemos. Entonces, ¿qué podemos notar? Y es que la cebolla morada contiene antocianinas, que son pigmentos sensibles al pH. Cuando se agrega el líquido de la cebolla morada al jugo de limón, que es una solución ácida, las antocianinas reaccionan con los iones hidrógenos del ácido cítrico y cambian a una tonalidad casi amarillo intenso, como lo estamos viendo a continuación. Ahora procederemos con el agua. Cuando se agrega el líquido de cebolla morada al agua, que es una solución neutra, no hay reacción química evidente. Sin embargo, las antocianinas en el líquido de cebolla morada son sensibles al pH y cambian a un tono casi amarillo transparente, casi cercano a lo que es la solución del pH neutro. Entonces, si evidenciamos aquí, no hay casi un cambio en la mezcla. Procedemos ahora con el vinagre. ¿Y qué podemos evidenciar en esta parte? Y es que cuando se agrega el líquido de la cebolla morada al vinagre, que es una solución ácida, las antocianinas reaccionan con los iones hidrógenos del ácido acético y cambian a casi un tono color rosado. Entonces aquí vemos cómo va cambiando a una tonalidad casi rosada. Vamos a agregar un poco más para poder evidenciarlo. Como podemos evidenciar, ya está cambiando casi la tonalidad, tal vez por la cámara no se vea, pero vamos a acercarlo un poco más. Está cambiando de tonalidad. Y ya por último pasamos a lo que es el agua saturada con cloruro de sodio, con sal de casa. ¿Y qué podemos evidenciar? Y podemos evidenciar que cuando se agrega el líquido de cebolla morada al agua con sal, que es una solución ligeramente alcalina, las antocianinas cambian a un color casi transparente debido al aumento de pH en la solución. Bueno, podemos ver que casi transparente a un poco verdoso por el aumento de pH en la solución. Ahí se puede ver un tono casi verde. Ya para culminar con el experimento, haremos la última mezcla de el ácido base de la zanahoria con las mismas soluciones. Entonces, siguiendo el mismo procedimiento de los experimentos anteriores, echaremos el ácido base a la primera mezcla, que es el zumo de limón. ¿Y qué sucede? La zanahoria contiene carotenoides, que son pigmentos sensibles al pH. Cuando se agrega el líquido de zanahoria al jugo de limón, que es una solución ácida, los carotenoides reaccionan con los iones hidrógenos del ácido cítrico y cambian a un color o a una tonalidad amarilla o casi anaranjada. Entonces aquí podemos ver casi que está cambiando a un tono blanco, casi amarillo. Vamos a agregar un poco más. Para ver cómo reacciona esta solución. Bueno, esta oportunidad vimos que no cambió mucho de color, sino que cambió una tonalidad casi que blanca. Procediendo ahora con el agua, agregamos el ácido base. ¿Y qué sucede? Cuando se agrega el líquido de zanahoria al agua, que es una solución neutra, no hay reacción química evidente. Sin embargo, los carotenoides en el líquido de zanahoria son sensibles al pH y cambian, o bueno, no cambian en este caso de color, sino que se mantienen en un pH 100% neutro. Como pueden ver aquí, no hubo ningún tipo de reacción. Pasando ahora el vinagre, agregamos el ácido base. ¿Y qué podemos evidenciar? Y es que cuando se agrega el líquido de zanahoria en el vinagre, que es una solución ácida, se produce una reacción química. Los carotenoides en el líquido de zanahoria son sensibles al pH y cambian a un color, bueno, en este caso le está cambiando de color a casi rosado.
El ácido acético del vinagre puede hidrolizar algunos de los carotenoides, lo que puede cambiar aún más el color. En general, la solución puede tornarse un tanto rojiza a la combinación de los carotenoides y el ácido acético. Pero en esta oportunidad vemos que no hubo ningún tipo de reacción. Y ya por último, con el agua de sal, podemos evidenciar que cuando se agrega el líquido de zanahoria al agua con sal, la presencia de iones de cloruro en la solución hacen que el pH de la solución sea ligeramente ácido. Los carotenoides en el líquido de la zanahoria son sensibles al pH y cambian a una tonalidad, vemos que casi amarilla. Bueno, que aquí a los humanos está una tonalidad casi como entre blanco o amarillo, debido a la presencia de iones de cloruro que hace que la solución sea ligeramente un poco más ácida. Entonces, en esta oportunidad vimos que no se vio ese resultado. Muchas gracias por su atención. Ya esta es la combinación de la primera parte del video. Ahora le daré la palabra a mi compañero Alejandro, quien nos explicará un poco más sobre cómo funcionan estas escalas del pH y qué tipos de cálculos podemos realizar para poder obtener el cálculo o la medición de cada uno de ellos. Alejandro. Gracias, Omar. Para continuar, explicaré cuál es el concepto de pH. Este concepto fue creado por el químico danés Søren Sørensen en el año de 1909, en donde se dio a conocer la escala de potencial de hidrógeno. De esta manera se podría calcular la concentración de iones de hidrógeno en una solución. Anterior a esto, se calculaba el nivel de acidez que se presentaba en una solución y su cálculo no era muy preciso. En definición, el pH se utiliza para medir el nivel de acidez y alcalinidad en una solución. Esto es medido por la concentración de iones de hidrógenos. Cuanto mayor sea su concentración, más ácida será la solución y su pH se verá reducido. Y cuando sucede lo contrario, con esto nos referimos a que su nivel de concentración de iones de hidrógeno sea menor, entonces la solución será más alcalina y su pH será mayor. A continuación veremos la fórmula, la cual es la siguiente, que es igual a pH logaritmo de H+, donde H+ es la concentración presente de iones de hidrógeno. En términos matemáticos se conoce como el logaritmo en base de 10. Esta ecuación se usa para obtener el cálculo de la basicidad o acidez en una solución. El pH se puede medir por medio de electrodos llamados pHímetros, ya que estos tienen la capacidad de medir la cantidad de hidrógeno en las disoluciones. El pH es muy importante en la vida del hombre, ya que afecta la calidad del agua, la salud de los seres vivos y el suelo, en donde es importante para la disponibilidad de los nutrientes que allí permanecen. Para poder tener una escala numérica que pudiera medir el pH, Søren diseñó una tabla que tenía valores de 0 a 14, en donde 0 es la escala más ácida, 7 es el pH neutro, esto indica que su concentración de iones de hidrógeno y de hidróxido es igual en la disolución. Y por otra parte, 14 es la escala básico o más alcalina, como lo veremos en la siguiente imagen, donde la batería presenta una acidez de 0, el agua un pH neutro con un valor de 7 y el limpiador de cañerías con un nivel de alcalinidad de 14. Existe otro medidor de pH, estos son llamados indicadores colorimétricos, se basan según el color resultante en la disolución. Asimismo conoceremos otro indicador colorimétrico de procedencia vegetal, las antocianinas, de la col lombarda. De allí se fabrica un papel indicador ácido-base de origen casero. Para ello lo que hacemos es empapar un papel de filtro con un zumo concentrado de lombarda ya macerado y pasado a hervir. Esto lo dejamos secar y se cortará en pequeñas tiras. Luego en las soluciones arrojará colores diferentes, los cuales resultarán en un valor aproximado a un pH, lo cual lo podremos ver en la siguiente imagen. A continuación daré paso a mi compañero William. Alejandro, muchas gracias por tu explicación. Ahora continuamos hablando de este importante tema haciendo referencia a los usos industriales de los indicadores de ácido-base, o más conocidos como indicadores de pH. Como lo mencionamos anteriormente en este video, los indicadores de pH miden el potencial de hidrógeno de una sustancia, indicándonos si esta es ácida o básica. De aquí deriva su importancia, pues la naturaleza de una sustancia puede determinar sus características físico-químicas y por lo tanto sus posibles usos y reacciones, lo cual es de suma importancia en todo proceso industrial en que la química se ve involucrada. Analicemos un poco cuáles son algunos de los procesos industriales más importantes que hacen uso de los indicadores ácido-base. De acuerdo con un artículo publicado por el portal web español Hay Agua, estos son los sectores industriales más importantes. En primer lugar, encontramos a la industria del tratamiento de aguas potables y residuales. Principalmente es importante el control de la acidez o alcalinidad del agua porque las regulaciones gubernamentales exigen unos estándares mínimos de calidad del agua para el consumo humano o para su disposición de retorno a fuentes hídricas. Es importante que el agua no sea demasiado ácida para evitar daños a la salud como a las redes de las tuberías por las cuales circula, como tampoco puede ser demasiado básica,
pues su sabor y olor serían desagradables. Por lo tanto, el agua debe conservar un pH neutro para garantizar su seguridad y que ésta proporcione las condiciones ideales para que las reacciones químicas y biológicas que allí se dan sean óptimas. Otro importante sector industrial que hace uso de los indicadores ácido-base es el sector alimenticio, pues es indispensable controlar el pH de los alimentos durante su producción para poder garantizar que el olor, sabor, calidad y preservación sean óptimos para el consumo, así también para controlar la proliferación de microorganismos tales como las levaduras y hongos. De igual forma, en la industria farmacéutica, el control del pH se hace importante, ya que por este medio se logra garantizar que las reacciones químicas requeridas entre los compuestos y las moléculas de los químicos con que se fabrican los medicamentos sean las requeridas para que surtan el efecto deseado. También se usan para obtener los colores y sabores deseados en cada producto. Finalmente, los sectores de la agricultura y el textil también hacen uso importante de los indicadores de pH, ya que por una parte el sector agrícola requiere garantizar suelos que tengan la acidez requerida para el crecimiento de cada tipo específico de planta y así garantizar producciones rentables y de calidad. Por otro lado, el sector textil requiere controlar los niveles de pH en las sustancias usadas para la coloración y decoloración de las telas. Estos son solo algunos de los sectores industriales más importantes que hacen uso de los indicadores ácido-base, ya que necesitaríamos más tiempo para poder hablar de otros tantos, tales como el sector petrolero, minero y del gas. Espero que este video haya sido de utilidad para la comprensión de este importante tema. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.